Cuento, no cuento. De cómo empezó todo allá en 2018, pues, ¿no? En el primer Matemáticas en el Cono Sur, empezó con un problema que yo quería resolver, que me había quedado un poco del doctorado. Después nos fuimos por otros caminos y nos metimos más en un mundo un poco más difícil todavía. Pero bueno, en ese Matemáticas en el Cono Sur llegó Tania, que era de Chile, llegó como estudiante y se sumó al grupo de investigación. Y ahí empezamos a trabajar. Bueno, Chichi conocía a la conductora de doctorado de Tania. Tania estaba terminando su doctorado. Así que nada, nos fuimos trabajando y nos fuimos metiendo como más en cosas de procesos estocásticos más propiamente dichas. Y bueno, terminó una parte del trabajo siendo un capítulo de doctorado de la tesis de Tania. Después, cuando hubo el segundo Matemáticas en el Cono Sur, ahí propusimos, el primero había sido con Pau, que habíamos propuesto el tema, y propusimos con Tania, o sea, Tania pasó de ser participante a proponer grupo, y ahí se sumaron Sosita y Laurita, y bueno, y Mica fue arrastrada, no sé si, sin opción, sin opción, pero bueno, Mica ya venía haciendo en su monografía, ya estuvo estudiando este tipo de procesos y de problemas, que venía ya con una base. Y bueno, y con Tania presentamos un Mastership que nos financiaron, así que pudimos ir a Chile este año y estar todos juntos allá trabajando durante 10 días en una linda experiencia. Y bueno, entonces lo que va a contar Chichi es un poco... Ni marisco, sino bife a la porque fuimos... bife a la criolla. Y bueno, todos tenemos defectos. Porque marisco te creció, pescado. Y bueno, el omega 3 llega por otro lado. Por suerte no es la única fuente de omega 3 el pescado. No, pero digo, por ahora vengo zafando. Pero es verdad, fuimos a Viña, o sea, no fuimos a Santiago. Fuimos a Viña, sí, tuve que comer un bife de zapallito empanado frito. Ese fue mi menú cuando fueron todos a comer pescado. Me agarró una buena patada al hígado, pues para lo pobre, así que con todo, con huevo frito y todo, pero bueno, eso es parte de las vicisitudes. Así que nada, Chichi iba a contar, esto fue cambiando, fuimos encarando un lado después de otro, y bueno, este es un trabajo que viene bastante largo, pero haciendo cosas lindas. Así que Chichi pasó a ser el motor de este trabajo, también hay que decirlo. Así que por eso fue el encargado de contar, y ahora que llegó, me estaban haciendo esto para que pudiera llegar. Así que bueno, gracias Chichi. Bueno, un poquito de historia. En el año, yo llegué en el 2017 y Maine en el 2018 me propuso que dirigiéramos en conjunto un trabajo de grado de alguien que queremos mucho, de Gerardo, no solo eso, y cortando distancia, que después terminó en diplomado. Así que tenemos dos personas que se han formado por nosotros dos, uno que vino de profesora de secundaria, que después terminó el diplomado, y Gerardo, que terminó la licenciatura en estadística y ahora hizo el máster en Canadá. Entonces, ya Mayna contó cómo empezó. Esto es un trabajo que está en revisión a base de probability, con una aceptación de correcciones mayores. Y luego, esa excelente experiencia que tuvimos en Viña, nos fuimos todos, trabajamos mucho y caminamos bastante. Mi más que todo el mundo, porque tenía unos pasos que se multiplicaban. Y bueno, pues yo voy a contar el principio de qué se trata. No voy a entrar con el prolegómeno, que sería muy interesante, y eso podría perfectamente Maine contarlo, todo el nacimiento del proceso de Ray Fisher, cómo surge, dónde surge. Es interesantísimo leer el artículo de Fisher. Estamos, Andrés, Cito y yo, vamos a ver si lo encaramos un día de esto. Porque es allí donde él identifica las probabilidades de los alelos, la identifica con la esfera y hace cosas lindísimas, y uno no entiende cómo, y después, ahora, con los cambios de variables que hacemos, más o menos empieza a entender. Entonces, voy a hablar de eso, y ahora tengo que...
Entonces voy a dar la introducción y un marco. Después voy a dar la transformación de Lamperti, y Zanotti el semigrupo Schrödinger. El grave problema que tiene, y eso lo dice Federer 2, el grave problema que tiene la difusión de Reich-Fischer es que la varianza de la difusión degenera en los bordes del intervalo donde está definida, y entonces eso crea singularidad. Y entonces, al crear singularidades, hace difícil el trabajo. Nosotros conseguimos, en este trabajo que estaba haciendo probability, conseguimos circunvalarlo, es decir, nosotros queríamos, porque el maestro nos ha enseñado que queríamos trabajar con la fórmula de Giussano, y resulta que el DIC no verificaba ninguna condición de acotación del momento. Y entonces, ¿cómo así? Esto es lo que voy a explicar a ver. La condición de acotación de momento es básica para demostrar que dos difusiones son absolutamente continuas una con respecto a la otra. Entonces, va a ser introducción en marco, transformación en Lamperti, quizás no de semigrupo de Schrödinger, y al final voy a dar la fórmula a la que llega. Bueno. La difusión, como dije, no voy a dar prolegómenos genéticos, voy a suponer que sé que la difusión de Reich-Fischer es una difusión unidimensional en un intervalo que tiene esa estructura donde sigma, que es la varianza local, como decía Mario, o la volatilidad, como Gustavo, la varianza local es raíz de x por 1 menos x, quiere decir que efectivamente la varianza se anula en 1 y en 0, y ya está. Y el gamma de x es el drift, y el drift tiene 3 parámetros, podría tener más, pero 3 parámetros importantes que son las teta A y teta A, que son los parámetros de mutación, y par teta, que es el parámetro de selección. Con esos parámetros, es decir, yo voy a, para hacer la exposición menos técnica, voy a suprimir los parámetros, pero los parámetros, al introducirlos, crean una especie de caos dentro de la difusión y la convierte en una difusión que muere en 0 y 1, la convierte en una difusión que cuando introduzco los parámetros de mutación, es como Mayer nos explicó, es como si estuviera inyectando fuerza, drift, estoy inyectando, entonces cuando se acerca a uno, entonces hay casos en que se acerca y luego se va yendo despacito, y otros casos, dependiendo del valor de los parámetros, que se van inmediatamente, una especie de frontera reflejada. Bueno, entonces, yo necesito definir el semigrupo asociado a ese proceso, porque a partir de él voy a trabajar mucho. Entonces, se define para cualquier difusión, uno define el semigrupo que actúa sobre funciones continuas, en este caso de 0,1 en R, ¿verdad? Funciones continuas como simplemente como la esperanza de la función evaluada en el x de t. Es decir, cuando va recorriendo el tiempo, donde eso es un semigrupo, semigrupo operadores acotados, que está bien definido, etcétera, etcétera. Y yo, por los momentos, me cuido, digo, no quiero poner la frontera, porque ya la frontera, hay un artículo de 524, donde clasifica la frontera, pero ahora vamos a hacer referencia, y donde él dice claramente que ese artículo, que es el artículo 10 de la clasificación de frontera, está simplemente motivado por los problemas de decisión del tipo Reich. Efectivamente, el problema de los bordes es difícil. Bueno, entonces si uno, para entrar en contexto, ese semigrupo tiene un operador no acotado asociado, se llama el generador infinitesimal, que se calcula simplemente de esa manera, porque el proceso es homogéneo. Entonces puedo calcularlo solo en H, es el límite del operador en H aplicado a la función f menos la identidad aplicada a la función f sobre H. Uno toma ese límite de esa esperanza
desarrolla en Taylor F y pasa o aplica la fórmula I, esencialmente. Voy a aplicar la fórmula I tantas veces que no quiero empezar con ella. Digo, hago el desarrollo de Taylor y entonces me queda que ese operador, que es el generador infinitesimal, que caracteriza la difusión, viene dado por un medio X por 1 menos X segunda por gamma de X. Y le pongo menos L, a pesar de que ChatGPT insiste que le ponga L. ¿Por qué? Porque los probabilistas le ponen L y la gente de física le pone menos L, porque a uno le gusta que la exponencial con un menos sea algo que tienda a cero. En cambio, los probabilistas le ponen L siempre. Entonces, ChatGPT insiste, no, pero tienes que poner notación probabilista. Lo dice así. Es la única vez que lo he visto no así, digamos. Entonces, el semigrupo, esto está desarrollado por Yoshida, se escribe así. Es una manera de escribir simplemente el semigrupo PDT. Eso es porque uno puede formalmente escribir la ecuación de difusión que viene ahora, ¿verdad? Simplemente así, la derivada parcial del semigrupo, si yo defino U de X, la función que es el semigrupo en F, entonces el semigrupo, esa función satisface esa ecuación esa ecuación parabólica que ahí no hay un punto sino una coma, pero no importa. Pero tengo que sé que en el parto de f, si cuando t es igual a 0 estoy partiendo la función f, pero ¿qué pasa cuando llego a la frontera de ahí vamos a hablar un poco. Te puede definir también el operador adjunto, ¿verdad? Simplemente por dualidad, se define así y yo puedo calcular esto. Puedo calcular su generador infinitesimal, entonces ese que está ahí es L asterisco, ¿no? Es el adjunto. Entonces, Feller comenta en su capítulo 15, creo, dice que este operador, que es la ecuación que viene ahora, que satisface la densidad de transición, esta ecuación, ¿verdad? Es una ecuación también parabólica, pero que es mucho más complicada desde el punto de vista matemático que la ecuación directa. Entonces, por eso, porque esta gobierna el flujo de probabilidad, esta tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a la regularidad de la solución. No importa, lo dejo así. Y si se usa la clasificación de Feller de los puntos de frontera, esto es un cálculo que hicimos Andrés y yo con en todo el pasado. Si hay toda una clasificación de los puntos de frontera que tiene que ver con los coeficientes de la ecuación. Entonces, si hace la clasificación de Feller, que es una tablita, dice que si gamma es igual a 0, si no hay drift, entonces la partícula que se mueve, que sale de un punto, se mueve, llega a uno de los dos extremos y se mueve, ¿verdad? Eso quiere decir que los puntos, si no hay drift, los puntos de frontera 0 y 1 son absorbentes, es decir, al llegar ahí se queda, y eso crea cuando uno está estudiando este tipo de cosas más aplicado, crea los átomos en el 0 y 1 son importantes para el estudio que Maine siempre nos obliga a estudiar, pero bueno, ella es la profesora. Si los parámetros de mutación son 0 y no hay de selección, no cambia. Es decir, la selección no afecta al modelo si no está la mutación incorporada. Si no hay mutación, la selección hace que el comportamiento del modelo sea más o menos similar a si no hubiera ningún delito. En caso contrario, los parámetros de mutación no son 0, el valor del parámetro de selección de los puntos son regulares, alcanzables y no absorbentes. Es decir, que si yo salgo de cualquier lugar, yo tengo una probabilidad de alcanzar la frontera, pero no me voy a quedar allí. Simplemente puedo alcanzarlo y el drift me mueve, me saca de la frontera.
Pero eso siempre pasa cuando es más chiquito, ambos son más pequeños que un medio, que es el marco en donde nosotros podemos trabajar. Yo no sé qué viene ahora. Y si los parámetros, alguno de los parámetros, es mayor que un medio de los parámetros de puntuación, en esa frontera no es alcanzable la frontera. ¿Por qué? Porque hay como una especie de rechazo, de potencial que empuja hacia adentro fuertemente. Entonces no se logra alcanzar. Y eso se calcula, uno toma la ecuación esta ecuación de arriba, que es la ecuación de forward de Kolmogorov, uno ve los coeficientes y los calcula a mano con lo que llaman velocidad y medida de escala, lo calcula a mano y ve que efectivamente lo puede clasificar en esa tablita que aparece en el McKean, aparece en el Calvin Taylor y aparece en el artículo de Feller, pero el artículo de Feller hay que explorarlo, en 50 páginas de clasificación. Bueno, eso era simplemente para dar una idea de las cosas que hemos tenido que ir estudiando. En lo que sigue, voy a quitar el drift. Después volveré a él, porque ese es el que más nos interesa. Voy a quitar el drift para ver cómo puedo agarrar yo este proceso. Entonces, el gamma vale 0, ahora tengo la ecuación diferencial de x de t raíz de x de t 1 menos x de t por el ruido blanco y salgo de x0. Y voy a considerar una función básica que es 1 sobre el sigma local. Esa función es básica, yo podría verla, eso la puedo definir siempre, siempre que sea integrable esa función, que tenga una primitiva, siempre la puedo. Ahora, en este caso, tengo primitiva porque la función raíz de x, raíz de 1 menos x, son integrables en 0 y 1. Entonces, tengo esta función, esa función se integra muy fácilmente si se hace el cambio u igual seno de teta, y da esa integral, y eso implica que eso, que es una función creciente, tiene inversa, pero la inversa se calcula, simplemente uno pone i en i. Y allá le da que f a la menos 1 de i es seno al cuadrado de i sobre i. Eso es básico en el artículo original de Fischer, y uno no entiende por qué él mete de repente, se ponen las funciones trigonométricas y uno no sabe por qué. Pero es por esto, pero él no. El modelo de él no es la difusión, el modelo de él es discreto, es la cadena de Markov. Así que él sabía, como siempre, que ustedes saben que Fischer era el técnico contratado por las tabacaleras cuando se peleaba, era el fumador empedernido. Cuando las tabacaleras se empeñaban en decir que el cigarro no producía cáncer, entonces él era el técnico, entonces venían ante el juez con unas pruebas de valores y él destruía, por la mente que tenía, destruyó todas las pruebas de hipótesis y no se rechazó hasta que el peruano llegó a 10 y a la menos 5, y a la menos 14, algo así, que fue cuando el juez entendió que podía decir que efectivamente el cigarro producía cáncer. Es decir, como decimos en el PIE, es decir, que rechazamos la hipótesis nula de que no produce cáncer. Bueno, siga. Les recomiendo la biografía de Fischer, es deliciosa, personal. Muy bien. Entonces, yo quiero eliminarle, como me molesta esa función raíz de x, 1 menos x, porque se me anula en la frontera, yo quiero eliminarle. Y hay un método que aprendí hace mucho tiempo, que es el método siguiente. Yo voy con esa función que tengo, que es como la primitiva de la inversa de la desviación estándar, esa primitiva, yo voy a componer, voy a definir un nuevo proceso, I de t, que es esa función f compuesta con x, ¿verdad? Y entonces aplico la formuladito, ¿verdad? Que dice la formuladito que si yo calculo el diferencial de I de t, voy a tener una parte, que es la f' de x de t, por la varianza de mi difusión, más la f segunda por la variación cuadrática, ¿verdad? Y tengo eso. Entonces, hago bien mis cosas
y me doy cuenta que esa función que aparece, acuérdense que la función inversa es seno cuadrado sobre i sobre 2. Esa función que está ahí, 1 menos 2x raíz de x de t por 1 menos x de t de t, es simplemente la cotangente de t. Entonces, de nuevo, ahora ¿qué pasó? Quité mi singularidad en la varianza, la quité. Pero le puse un drift de cotangente que ahora, si se dan cuenta, estoy en 0 pi, ¿verdad? Y la cotangente en 0, ¿verdad? Sabemos que se va a infinito y en pi se va a infinito. Entonces, y además se va como 1 sobre x, que es el problema, porque eso me va a decir que yo no tengo integrabilidad fácil. Entonces, sigamos. Aunque estamos en presencia de funciones singulares, como la cotangente, vamos a usar la fórmula de Grezano y después voy a justificar cómo le doy vuelta a la fórmula de Grezano. Entonces, o sea, f es una función continua y yo escribo el semigrupo P de T, F, I, simplemente por Grezano, si yo pudiera probar, ahorita voy a trabajar formalmente, se tiene esa fórmula que tengo allí. Un medio de la cotangente menos un cuarto de la cotangente. Eso está malo, porque eso debería, es la cotangente, un medio de la cotangente al cuadrado, y ahí fue el error, y queda un medio fuera. Sería 8 lo que tendría que poner, en lugar de un cuarto. Ese es el error que no salía, porque si yo le pongo al cuadrado y la cotangente sobre 2, el cotangente al cuadrado es 4 y tiene el 2 delante. Eso es la forma, pero ahí está mal el principio. Bueno, pero además yo sé que yo quiero, tengo esta expresión, ¿me puedo mover aquí? Sí. Tengo esta expresión, perdone que aquí en realidad esto debe decir un medio y aquí un cuarto debería estar aquí adentro. Sí, debería ser un octavo. Yo sé cómo, yo quiero eliminar esta integral estocástica. Yo quiero eliminar esa integral estocástica porque todos sabemos que cuando hay exponenciales de integral estocástica, lo único que sabemos más o menos decir que es una matriz exponencial, etc. Pero manipular con integrales es bastante complicado. Si yo quiero eliminar la integral estocástica, este procedimiento es súper conocido. Yo escribo la primitiva del drift, ¿verdad? La primitiva del drift, que es un medio menos cotangente, que además la sé calcular, y entonces, de nuevo aplico el elemadito, me da que m de i de t más w menos m de i me da eso. Ahí, siempre que el i sea diferente de 0, y no lo puse ahí, el i diferente de pi. Es decir, estoy dentro del intervalo. Vamos a aplicar esto porque es infinito. ¿No? Dentro del intervalo. Entonces, aplico, y entonces despejo en la integral estocástica que me da m de i de t w t m de i menos un cuarto cosecante cuadrado. Ahí debería ser. Ahí sí es un cuarto. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Tengo ahora escrito mi semigrupo sin la aparición de integrales estocásticas. Es decir, tengo mi semigrupo con esa función nu de z, que es un cuarto cotangente de z cuadrado, un medio cosecante cuadrado de z. Pero eso es lo que se llama un semigrupo de Schrödinger. Es decir, eso es efectivamente la exponencial de la integral de 0 a t de una función evaluada en el movimiento browniano. Y fíjense que tengo un solo movimiento browniano, que es el movimiento de partida de mi difusión. ¿Eso por qué es interesante? Porque una vez que no solo tengo ese integral, si bien no existía Girsano, porque no puedo justificar, esta integral sí existe. ¿Por qué? Porque el potencial, como dicen los físicos, es estrictamente positivo, multiplicado por menos, eso es menor o igual que 1. Es decir, basta con la medida. E a la menos integral del potencial, como el potencial es estrictamente positivo, es menor o igual que 1, yo puedo, esa funcional con respecto al movimiento raro, yo la puedo integrar. Eso es así porque el mundo nos lo dio así. Simplemente. Entonces, seguimos. Perdonen ahora.
Se me... La observación es que la funcional, esta funcional es estrictamente positiva. Esa es la clave de todo. ¿Por qué? Bueno, ahora puedo seguir un poquito porque yo sigo trabajando formalmente. No he justificado el uso de esa, no, pero sí tengo esa fórmula que ahora, la fórmula de la derecha, por la que sí puedo trabajar. Entonces, uso el teorema de la probabilidad total. Ya está. Y entonces, una vez que uso el teorema de la probabilidad total, tengo que poner que la integral de 0 a t de nu de i w de s sea independiente del punto donde llegué. Y entonces, condición, ¿verdad? Hago la regresión, ¿verdad? Le pongo que escribo ws como s sobre t. Vamos a ver si lo puedo marcar acá. Como s sobre t por wt más un proceso que es independiente de wt. Y ese proceso, ya el método sabe cuál es, pero yo guardo. Entonces, claro, ¿ahora qué? Ahora yo tengo un condicionamiento, condiciono y tengo algo independiente, lo saco del condicionamiento, ¿verdad? Sale el condicionamiento y todo lo que tenía WT se va a llamar I' menos I. Y nos queda esa linda fórmula que está ahí abajo. Esta fórmula que está aquí. Y tengo que identificar todavía quién es eta. Bueno, un calculito. Simplemente, eta era, si recuerdo que es la regresión, eso implica que eta se escribe como WT menos un WT, y eso es igual en ley al comité de Brownian. Y como estoy calculando esperanza, lo que me interesa es igualdad en ley, nada más, punto. Entonces tengo el comité browniano, entonces mi fórmula es esta, y de aquí, simplemente identificando por dualidad, veo cuál es la densidad de transición. La densidad de transición se escribe de esta forma. Es decir, tengo una fórmula exacta para la densidad de transición, siempre y cuando yo pueda justificar el uso de esa, ¿no? Porque mientras tanto, tengo mi fórmula exacta, esta fórmula, pero fíjense que estoy viéndolo en el 0pi, podría pasar a 0,1, que es lo que voy a hacer ahora. Si yo tomo que i es al coseno de eso, y que recuerden que simplemente el exponencial de m de x, m de y es el seno, etcétera, con eso me da que obtenemos, haciendo el cambio directo en la fórmula, tengo esta fórmula donde f de x0 es y', f de x0 es y f de x es y', pero además tengo que saber que como hice un cambio de variable, tengo que multiplicar por f' de x, f' de x es 1 sobre sigma. Y la fórmula me queda de esa manera. Ahora, en las variables x y x0. Salgo de x0 y llego a x. Entonces, eso, ahora vamos a ver cuál fue el zafarrancho en Viña. Pero bueno. Sí, perdón, ¿esa fórmula es nueva? Bueno, ese está en avance improbability. Está en avance. Hay artículo que se llama avance improbability. Es decir, un tipo, un árbitro, un parador, ¿no? Y dice que eso es lo que tiene. Tú también podrías calcular, sacar la esperanza y poner una integral más ahí. Sí, pero sí, puedo hacer mucho, pero eso es lo que vamos a... ese es el trabajo que estamos en miles. Entonces, la función cotangente no verifica la condición de intervalabilidad de Novikov. Eso, ¿por qué? Porque la cotangente, cuando yo me voy a los extremos del intervalo, cuando voy a extremos del intervalo, crece como 1 sobre t, y sabemos que eso no es integral. Pero tengo que resolver cómo es el problema. Bueno, hay varias maneras de resolverlo, pero esta es una que se nos ocurrió, que es esta. Como no tengo raíz de x por 1 menos x, ¿cuál es el problema? La anulación de x por 1 menos x en la frontera. Yo la aproximo por una función bien suave que no se anule en la frontera. Esa la llamo sigma n, ¿verdad? Pero cuidando
que aproxime bien, es decir, lo que hago es que aproximo la derivada segunda, porque lo que me interesa, si ustedes se dieron cuenta, es que la derivada segunda, que es lo que aparece ahí, de 1 sobre sigma, de tal manera que la derivada segunda se me aproxime, y en lo que hago es que aproximo la derivada segunda y voy para atrás integrando, y así aproximo así, ¿verdad? Esa aproximación. Entonces, ¿qué pasa? Yo construyo una sucesión de procesos, cada uno con la aproximación de sigma, que es xn, que muestro inmediatamente, por la igualdad de Ron o lo que sea, que xn converge a N. Y las densidades, la densidad de la densidad de la densidad de transición, la densidad de transición converge, ¿verdad? Tengo la densidad de transición converge. Yo podría dar varias demostraciones de demostración que la densidad de transición converge sin necesidad de construir los procesos, es decir, bueno, sustituyo en el generador infinitesimal sigma n y sé que tengo convergencia del dual, del operador del conjunto y por técnicas de ecuaciones de derivadas parciales, que fue como nosotros lo hicimos al principio. Sabemos que converge, pero nosotros tenemos una alternativa a tener una prueba probabilística de eso que acabo de decir. ¿Por qué? Se obtiene entonces una fórmula para P de Tn y se pasa al límite, lo cual es permitido como que tenemos que escoger sigma n que converja a sigma prima que converja sigma n que converja a sigma, que es raíz de x por 1 menos x, sigma n prima que converja a sigma n prima, si tengo que hacer una aproximación que sea buena y que conserve la aproximación en las derivadas. Eso lo puedo hacer por convolución con núcleos, por ejemplo, con núcleos que viven en 0,1. Y si lo que quieres es probar la fórmula a la que llegas aproximada Aproximado. funciones que cumplen Que cumplan. Entonces, hago esto y entonces, claro, yo escribo esto y ¿qué pasa? Si I es diferente de 0 y I es diferente de pi. Ahí no sé. Pero yo tengo esta fórmula que sí es válida, la fórmula de arriba es válida porque ahí vale Tirsanov, todo lo que hice formalmente, ahí ya no es formal. Pero lo único que me está variando en esta fórmula del semigrupo es el MN. El MN y el FN. Y entonces, fíjense, como el movimiento browniano es el mismo, no lo he cambiado. Es el movimiento browniano que traje con mi definición de la difusión. Eso es trayectorial, digamos, en algún sentido. Entonces, y tengo entonces la convergencia de los términos de adentro y de tal manera que yo la NUN la escogí para que fuera positiva, es decir, para que aproximara a algo que es positivo. Y entonces tengo convergencia dominada y listo. El teorema de convergencia dominada te da la fórmula. Pero ¿qué pasa? Eso quiere decir que este es el semigrupo, vieron que trabajo en semigrupo, porque ahí es mejor. Trabajando ayer con Andrés, se me ocurrió que era una demostración probabilística y no hacer referencia a, bueno, ya sé para cuando esté respondiéndole a los árbitros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que he demostrado? Que efectivamente esta fórmula que está aquí o esta fórmula que está allá es válida. Válida fuera de 0 y de 1. Es una fórmula válida. Esta fórmula es interesante. ¿Por qué? Porque es verdad que esta fórmula P de T, X, X0X, esta fórmula es interesante porque tengo funciones que conozco. Y Q de T es la gaussiana, es la densidad de la gaussiana estándar, ¿no? Dividido sobre raíz de T. Todo eso lo conozco. Lo único que no conozco es lo del mérito. Pero, viña mediante, pero puedo seguir la respuesta de la unidad. Simulo 2 millones de veces el proyecto general y tengo una fórmula específica que me dice cómo es esa función, ¿verdad? Como te cabe. Entonces, después voy a volver sobre eso. Entonces, esta fórmula es válida y se justifica como se ha justificado, como lo acabo de justificar, pero ahora puedo
mismo procedimiento, y esto lo hicimos porque en el artículo nuestro estaba mal y en una tormenta de ideas logramos mostrar que este mismo procedimiento vale cuando tenemos mutación y selección. Pero yo, trabajando con Andrés, nos dimos cuenta que eso lo podíamos hacer cuando los parámetros de teta y teta a grande son estrictamente, el máximo es menor que 1,5. ¿Por qué? Porque ahí mantengo la posibilidad. A lo mejor hay una manera de salirse de ese rollo, pero ahí mantengo la posibilidad clarísima. ¿Y hay algún motivo biológico para pensar que en medio No, no solo eso, sino que sí, el medio es el umbral de cambio entre ser alcanzable, pero no reflejante, y ser. Entonces yo lo que digo es que nosotros deberíamos conseguir una fórmula para cubrir todo el espectro, porque es mejor cuando el teta es más grande, el proceso refleja más rápido, porque se olvida de la frontera. Entonces debería haber una manera de decir, bueno, cuando teta es más grande, ese coseno, esa cotangente nunca se va a hacer cero. Eso es lo que yo quiero decir. Pero no tiene sentido que sea mayor que 1,5, porque como la tasa de mutaciones son las que tenés a grandes, cuantas que cambian en promedio a la chiquita y al revés. Entonces, si fuera mayor que 1,5, lo que está pasando como al mismo tiempo las dos. Yo no creo que cuál es el motivo, no lo voy a explicar. Bueno, Pero que sí. pregunto si hay un motivo para que un medio Es un medio Generalmente cambia, las tasas de mutación son muchísimas. lo que cambia es matemáticamente cambia la condición de los puntos de frontera. Cambia clarísimo. Entonces, debería ser cierta la fórmula, mucho más rápida para un medio porque como se va más rápido, nunca, algún método hay que buscar. Bueno, entonces, pero supongamos que los dos sean menor que 1,5, no me importa cuál es el parámetro de selección. Entonces tengo esta fórmula que es exactamente la misma, salvo que ahora aparece el parámetro de selección exponencial, por eso es que no me importa, pues es estrictamente, ese término es estrictamente menor que 1, eso no. Y aparecen estos dos términos que están elevados a 1/2 a teta A y 1/2 a teta A grande, ¿verdad? Es decir, que la fórmula se modifica un poquito y bueno, queda eso. Pero la función muy horrorosa. Ahí se la pongo. Las funciones son, miren, cotangente, seno, cotangente, tangentes. Si uno, y la mu prima, la mu no importa que sea positiva porque está elevada al cuadrado. Ella puede ser positiva, negativa, ella está elevada al cuadrado, no juega ningún papel, puede ser cualquier cosa. Pero mu prima sí, porque mu prima aparece sola. Y entonces yo tengo que tener que teta A y teta A mayúscula sea menor que 1/2 para yo poder decir que esa función es estrictamente positiva. Es un cálculo inmediato, ¿no? La restricción sobre el parámetro de mutación es para mantener la positividad de las funciones de exponencialidad. Pero perdón, claro, si no lo son, la función no es negativa. No sé. Pero eso con No, ahora soy amigo de chat. Fernando sabe. Yo con chat ahora no le pago a... Ahí se compensan los signos de la teoría. Probablemente se convenza, y si es así, lo que hay que hacer es buscar bien, estudiar bien esa función. No importa, pero por los momentos, bueno, seguimos, porque ya estoy terminando. ¿Qué queremos hacer? Esto es el resumen de lo que planteamos para hacer en vivo, para hacer después de vivo. Podemos usar la fórmula anterior para estimar con máxima verosimilitud los parámetros de selección en primer lugar y todos los parámetros en segundo lugar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que uno hace? Ya eso Maile nos indicó, como uno no puede hacerse la que va a tener una muestra infinita, sino que cuando hay mutación, la difusión es ergódica y tiene una distribución invariante. ¿Qué es bueno eso? Porque quiere decir que si yo he dejado pasar tiempo de mis generaciones,
yo tengo en cada T, tengo la misma ley de partida. Entonces, no importa dónde yo parto de la misma ley y luego tengo esta sucesión que es exacta en los puntos en donde yo mostré. Y hasta eso es lo que yo tengo. Y ahora construyo, escribo mi verosimilitud utilizando, ¿verdad? El producto de la densidad de transición y tenemos X y N observaciones, podemos construir la verosimilitud asociada, exacta, entre comillas, con nuestra muestra, a esta muestra, con nuestra fórmula, no nuestra fórmula, sino nuestra fórmula. Luego, diseñar un algoritmo de gradiente o un algoritmo de gradiente estocástico, ¿verdad? Para buscar el máximo, ¿verdad? Y la complejidad es que para calcular las esperanzas, ¿verdad? Esas esperanzas que son, tengo que generar muestras independientes de un puente browniano, pero el puente browniano no existe sino en la cabeza de uno. Entonces, lo que hay que hacer es hacer muestras independientes en una red bien fina del puente browniano para calcular esas integrales por algún método de Simpson o lo que sea, y eso lo estamos haciendo. La complejidad es que para calcular las esperanzas aparecen en la forma de vamos a usar Monte Carlo como muestras independientes de puentes, o más bien su discretización, y en eso estamos. Bueno, hasta aquí todo. Cualquier pregunta. Por razones, me intriga por razones que yo me estoy enfrentando a un problema que nada que ver. ¿Tenés alguna garantía del estimador de máxima verosimilitud? Sí, porque es máximo. Sí, no estás estimando que es un proceso marco. Lo bueno es que estás dentro de un proceso de marco tiene la verdadera verosimilitud. Lo que pasa es que tú lo estás aproximando, pero tiene la verdadera verosimilitud, y entonces ahí te vas a los teoremas que existen sobre el estimador de máxima verosimilitud. Si fuera un contraste, alguna cosa, ya está difícil, pero aquí hay que estar, quizás tenga que hacer la observación. Todo esto no estuvo motivado porque hay toda una corriente dentro de los matemáticos genetistas, en particular una profesora García Pareja de la Universidad de Cataluña, que estiman los parámetros por lo que se llama fuentes de difusión, ¿no? Que en realidad, si uno, en dimensión 1, los puentes de difusión se pueden sustituir por los puentes brownianos, lo que es lo que pero en dimensión 2, el gran problema es que uno la formación de Lamperti la puedo hacer siempre en dimensión 1. Y no, salvo casos muy particulares, no la puedo hacer en dimensión mayor que 1. Entonces, ellos por eso se basan en los puentes pero estiman por máximo verosimilitud de parámetros de selección. Nosotros quisiéramos estimar, pero por supuesto que hay que estudiar teóricamente. Bueno, primero estamos nosotros programando para ver, porque hay varias complejidades de la programación para ver si le damos un parámetro y lo reproducimos. Y después, entonces, habría que estudiar con detenimiento el comportamiento máximo. Es decir, cómo es el estimador. Pero la ventaja es que es un estimador máximo. ¿Por qué? Porque la densidad son las densidades. De la que Yo estoy pensando, es más caro calcular la esperanza del browniano, porque el browniano es una gaussiana que tiene un puente integral, que tiene un integral más. no. Es similar, Similar. en vez de similar. Es singular, tú dices que. En vez de simular, calcular la esperanza que tiene. En vez de simular. Calcular. Porque no es muy fea, totalmente. No, tú tienes un BT. Así, un UDT. Tienes la esperanza de una integral con una BT. Sí. Es el movimiento browniano. Eso es una gaussiana con media. No, pero la función está compuesta con el movimiento real. El movimiento real de la función. Vamos atrás. Sí, pero aún así se puede escribir la esperanza, sacando el browniano. No. Mira, vamos a ver en dónde está la fórmula. Aquí está la fórmula, ¿no? No, esta no, porque está medio fea. Aquí está. Esta que está aquí, ¿no?
voy y no quito el puente, voy hasta el browniano. Para ir al browniano tengo que hacer, estoy aquí, ¿no? No, pero, ah, Ahí está, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, nu, el I más WS está compuesto con nu. Entonces ahí se rompe la ecuación. Y no es profundamente no lineal. Esta función que está aquí, es lo que llaman en Schrödinger es el potencial. Y es profundamente no lineal. Entonces, ¿cómo lo calculan? Sí, hay manera de calcularlo. Los físicos dicen, altero la ecuación de calor con enfriamiento y hago un desarrollo ahí, pero menos, muchísimo menos costoso generar un millón de brownianos y calcular. como yo decía, uno cuando tiene una función donde tiene la variable, pone el está el WS, pone una U, y después integra. Pero es WDS. ¿Qué? Está bañando toda la trayectoria. Tiene toda la trayectoria, fíjate. Ah, está bien, ya entendí. Sí. Eso es lo que es el semigrupo. Entonces, claro, yo podría decir, bueno, sí, tengo una solución de la ecuación. Sí, yo estaba cambiando la esperanza con la integral, ¿no? Sí, claro, exacto. Que vivo. Claro, nosotros, esto fue que nosotros nos dimos cuenta, porque lo que sí se hace es que si tú tienes, el esquema es, bueno, si es pequeño, yo puedo hacer un desarrollo de Taylor, de lo que está ahí adentro, porque fíjense que están multiplicados. Lo que es bonito es cuando uno lo ve con el puente, ¿verdad? Aquí, cuando está con el puente, te está multiplicando al puente. Si yo digo, estoy viendo las cosas con T pequeño, hago un desarrollo de T. Y se me va, el puente y me queda abajo, me espera lo que dice Andrés, ¿verdad? Pero eso es muy lindo y así lo presentamos nosotros en el artículo, pero Maine nos dijo, y es verdad, uno no tiene millones de observaciones para que el texto sea chiquito. Uno tiene que, el problema, tú tienes tu dado, donde viste tu cosa, supone que estás en la hipótesis del teorema código y entonces estás repitiendo muestras de la misma cosa. Pero no es que vas a agarrar el T chiquitico, que es muy lindo, sigue trabajando físico, poner el T chiquito y te da, pero el problema genético no puedes tener muestras cerquita porque tú lo que tienes son muestras a tiempos de intervalos dados. Entonces, cambiamos la visión por la fórmula exacta. Aunque el artículo estaba redactado como que una versión aproximada, pero la versión aproximada es cuando T es chiquito. Pero T es chiquito no te lo da los problemas de Lo que hacen los físicos que mencionaste desarrollan la exponencial. desarrollo de después. Entonces ahí sí pueden. Ahí se puede te queda un movimiento. Quizás haya que decir que esto lo va a hacer mucho en un artículo muy citado de la Julia Castel y Daniel Fromm de los años 80, que Mario Shor estaba por detrás en ese grupo, y ellos lo hacen, pero para difusiones que tienen estigmas estrictamente positivas, que satisface las condiciones lógicas, todo, pero el método es el de ellos. Lo que pasa es que está adaptado para la singularidad que da la difusión de la ley. Hola, ¿se escucha? Sí, Perdón, eso capaz que es medio ignorante la pregunta, pero esto que hiciste de usar Gibsano para estas funciones fuera de las hipótesis, ¿funciona en general para otro tipo de funciones que puedas aproximar de la misma manera? Siempre Y, y cuando sean cóncavas. ah, y que tengas que aproximar la derivada segunda es porque es el browniano, o sea, si tuviera otro No, proceso. sí, bueno, sí, por la fórmula de Ito, pero lo que importa es que la derivada segunda, si uno lo hace en abstracto, sin poner condiciones sobre sigma, entonces tiene que pedir que la derivada segunda de ese sigma sea positiva, así que la función sigma sea cóncava. Y eso es lo que pasa ahí, clarito. En este caso, cuando uno la deriva, es perfectamente. Pero también si pone x a la alfa, 1 menos x a la beta,
con alfa más beta menor que 1, igual a 1, menor que 1, entonces también, ahí también tiene la misma, y por eso es, nosotros echándonos la de mucho, dimos bueno, porque nos criticaron, este no es muy biológico, entonces lo hacemos matemático, entonces pusimos ese tipo de ejemplos, con alfa y beta, pero eso lo que hace es que, ¿cómo diríamos? Hace más difícil la lectura de la como lo has dicho, pero como ya están ya así, no vamos a hacer no varias, pero si no, capaz que nos dicen, no, ahora no nos gusta. Muchas gracias. Pero, sí. En general, lo bueno es que si tú estás trabajando en computación, como ha pasado mucho tiempo, las cosas que tienes que saber que además son algoritmos con una exponencial profundo. Tú puedes saber que en cualquier momento está en el medio. Y la distribución estacionaria es muy fácil. Para el caso sin mutación es inmediato, no existe, pero para mutación es la nivel. Y la beta gobernada por parámetros de teta y de la A y de teta A y teta B. Es una densidad. Y puede pasar al límite de esa fórmula para llegar al tema. Eso me gustaría, pero no, creo que sería interesante. Entonces, se estableció una función de diálogo para decir que efectivamente tiene un límite. Y tú puedes decir, bueno, como si hay límite, puedes ir a la punto y igualarlo a 0, y eso es lo que se hace en el caso de mutación y selección, y te da directamente la forma, ¿no? Porque puedes integrarla. Si tienes otra, es más difícil, pero es esa la solución. Y puedes demostrar, usando una función de algunos, demuestra facilito que es el grupo. Tiene que ser, si tiene la distribución estacionaria, ¿por qué está el tema de necesidad de porque el problema con la distribución estacionaria, si tú quieres ser empírico, es que tienes que tener muchas muestras. Y tú lo que tienes son muestras finitas, un número finito de muestras. Eso cuando lo entendí, y lo vimos en esos artículos de unos ingleses y de García Pareja, donde ellos siempre ponen en fin. Y el Mailer no es en fijo porque no vamos a tener infinitas muestras. Observas una trayectoria, una sola trayectoria En distintos hasta un puntos, cierto momento. hasta un cierto momento. y tenés que trabajar Tienes que trabajar con la verosimilitud, pero con la verosimilitud exacta. Esa es la única diferencia. Entonces ellos tienen una manera de estos nuevos investigadores de recientes artículos de los últimos 5 años. Ellos trabajan con lo que llaman fuentes de difusión, pero a n fin. Nosotros lo que dijimos es que por lo menos en dimensión 1 podemos trabajar no con fuentes de difusión, sino con esto. ¿Cómo es mejor o es peor? No sabemos, porque ellos lo que hacen es que simulan a través de un proceso de Poisson, simulan la probabilidad de transición. Entonces, digamos, pero eso tiene la ventaja con respecto a nosotros, que ellos pueden pasar por lo menos en dimensión 3. Porque si pasas a dimensión 3, el número de cosas que tienes que simular te va aumentando. Pero pasar a dimensión 2 es bueno, uno contaba más, porque aquí en el Pasteur hay muestras de virus, y son bastantes. ¿Y cómo sería dimensión 2? Que hay 3 alelos. Hay teta 1, teta 2 y teta 3. Tenés X1 más X2 más X3 igual 1. Igual 1. Exacto. Entonces todo el borde está en una esfera, entonces tiene un casquete esférico donde te estás moviendo, ¿no? Ahora, la ecuación tiene 2 coordenadas. 2 coordenadas, te mueves en el casquete, porque P1, P2, P3. Sí, eso cuando tienes 2, pero cuando tienes 3, eso está en el casquete esférico, ¿verdad? Porque tienes que estar del lado positivo y en ese casquete esférico, pero te puedes pegar en este, te puedes pegar en este, te puedes pegar en este. Esa es la cosa. Y hay un tipo que
muy famoso que tiene un artículo por ahí de perfil de hace 5 años, 6 años, en donde lo hace en dimensión E. Y entonces construye en el casquete hipereférico, etc. Es el carpete y no el complejo. Es decir, lo que pasa es que como lo sé, ¿no? Porque ponen los consejeros directores, ponen que cada uno de uno, de dos, de tres son consejeros directores, pues es simple, ¿verdad? Es como de inversión previa. Bueno, pero bueno, hay muchas cosas. Imagínate que hay nos plantea otra, salimos de... Pero Mayra es una buena productora de problemas. No sé si nosotros lo iremos a resolver. Yo produzco. Pero,